dije para el caso del acusado José Klimper, y lo repito para los 12 acusados solicitantes, encabezados estos por la acusada Keiko Fujimori. Saludo a los abogados defensores que hayan sincerado sus posiciones en este juicio. ¿Por qué? Porque hay que preguntarnos qué es lo que están solicitando los acusados. Lo que solicitan es la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que favorece al aún acusado José Klimper Ackerman. Es decir, los acusados, encabezados por Keiko Fujimori, le solicitan a ustedes, magistradas y magistrados, que ustedes anulen este juicio. Entonces, el punto de controversia de la digna Corte especializada de cara a lo que va a significar la historia de la lucha contra la criminalidad organizada es: ¿van a ser ustedes extensivo los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional para anular este juzgamiento? Entonces, formulo la siguiente pregunta, consecuentemente. Dos sentencias del Tribunal Constitucional, en este caso, sus señorías. Yo llamo su atención sobre esto. Y cuando se les pone ante la situación de su independencia, es importante recordar que en una democracia existen instrumentos de control, que usualmente se llaman mecanismos de autocorrección. El sistema tiene mecanismos de autocorrección. Entonces, cuando se producen errores, cuando se genera una relación de control, hay un órgano controlador y un órgano controlado. Se produce una relación legítima de intervención destinada a corregir para que el sistema funcione como debe funcionar. No viola la independencia, protege una norma suprema que es la Constitución. Y cuando les dicen a ustedes, yo no veo en el Código Procesal Penal una norma, no, porque el Código Procesal Penal no supone que los fiscales van a violar las normas y los jueces de control no van a cumplir su tarea. Eso es lo que ha detectado el Tribunal Constitucional. Entonces tengo que ir a la lógica de la Constitución. ¿Y la Constitución qué dice? Dice que son nulos los actos que violan los derechos fundamentales. Por eso es que el tribunal ha dicho nula la acusación. Es decir, ir a buscar las respuestas de la ejecución de una sentencia de control constitucional en el Código Procesal Penal es una falacia. Y es una falacia de falsa causa. O sea, yo supongo que en el Código Procesal Penal está la respuesta a cómo se ejecuta una sentencia del Tribunal Constitucional, que ha establecido que se ha producido la violación de un derecho fundamental. No uno, varios. Pero además tengo que pensar, y aquí viene lo importante para ustedes, señora, hay una serie de procesos en el Tribunal Constitucional. Nosotros mismos, en el caso de Yoshiyama, su señoría, estamos discutiendo, ha llegado al Tribunal Constitucional ya en vía de recurso de agravio constitucional, el cierre súbito de la investigación, sin que se cumpliera con los actos de investigación ordenados por la propia judicatura en una solicitud de diligencias sumariales. El órgano de control, los jueces de garantía no cumplieron su papel. Nosotros hemos ido al tribunal. El tribunal nos dirá si es correcto confundir un acto de investigación con un medio de prueba. ¿Qué sucede si ese acto, si ese habeas corpus también ese amparo también es estimado? ¿Cuántas sentencias constitucionales van a tener que dictarse para que sus señorías consideren la necesidad de tomar toda la acusación y devolverla al señor juez de la investigación preparatoria para que a su vez la retorne donde el señor fiscal? Porque la otra alternativa es hacer juicios independientes, tantos como a sentencias del Tribunal Constitucional se dicten. Pero eso contradiría la decisión procesal de hacer un solo proceso y un solo trámite. La decisión de acumulación que fue tomada por el Ministerio Público. Y la pregunta aquí, ¿es posible que el fallo del señor Klimper no tenga efectos en los derechos de los demás?
la sola lista de las imputaciones que se hacen al señor Clipper, aunque se tomaran las correctas de la disposición de formalización en continuación de la investigación preparatoria y sus ampliaciones o modificaciones, establecen un efecto necesario sobre todos los demás imputados. Y la pregunta es cómo se puede extirpar solamente al señor Clipper de esto, ponerlo en la etapa intermedia, cerrar la etapa intermedia, que se haga un nuevo requerimiento de acusación que no tenga efectos en la acusación total. No es posible eso, señor. Y eso no es posible porque el Tribunal Constitucional ha corregido un grave error, pero que es uno de múltiples graves errores que se dieron en un estado que yo he llamado varias veces de anormalidad institucional. Fundamental que resolvió el Tribunal Constitucional: declarar la nulidad de la acusación fiscal de 11 de marzo del 2021. Sí, la acusación fiscal primigenia que motivó las 19 constantes devoluciones precisamente por cuestionar, entre otros aspectos, las deficiencias de cara a la afectación al derecho de defensa, la imputación necesaria que conllevaba, como lo ha resaltado el Tribunal Constitucional, haberse agregado hechos, materia de imputación, que no habían formado parte de la investigación, ni la preliminar, mucho menos la preparatoria formalizada una vez esta. Por tanto, la respuesta a la interrogante del fiscal, es decir, ¿cuáles son los efectos de este agravio? Es decir, el agravio palpable de haberse afectado con la incorporación de hechos imputados de manera sorpresiva en la acusación del 11 de marzo y la posterior de septiembre del 2021, la encontramos en el fundamento 10 del voto singular de la presidenta del Tribunal Constitucional en la sentencia que estamos analizando. ¿Y qué es lo que dice? En efecto, las reiteradas devoluciones, sus subsanaciones realizadas han generado que el proceso penal se paralice antes de iniciar formalmente la acusación por errores atribuibles exclusivamente a la Fiscalía, lo que no hace sino generar incertidumbre jurídica en la situación jurídica y personal del accionante y de sus coimputados. Del accionante y de sus coimputados. Vale decir, la afectación al principio de imputación necesaria, por ende, derecho de defensa, por haberse incorporado hechos de manera sorpresiva en la acusación del 11 de marzo de 2021 y de la 28 de septiembre de 2021, conllevaron, como se resalta en el fundamento 10 que acabo de hacer mención, la afectación, porque son un hecho donde estamos hablando no exclusivamente atribuibles al señor José Clipper Ackerman, no. Son hechos que en la condición de pluralidad de agentes, de pluralidad de imputados, como coimputados, obviamente afectan a todos los coimputados. No se puede en este caso extirpar solamente para el señor Clipper aquel hecho que precisamente resultó sorpresivo de cara a la imputación plasmada por el fiscal el 11 de marzo de 2021, también para los coimputados. Si hacemos eso, vamos a tener un proceso en paralelo para el señor Clipper que se va a tener que retrotraer hasta la etapa intermedia, un proceso en juicio para los coimputados que quizás luego termine siendo un tercer o cuarto proceso y vamos a terminar teniendo 4 procesos por errores atribuibles exclusivamente a la Fiscalía de cara a la formulación de su requerimiento acusatorio inicial. Por ende es que en tanto, y como lo resaltó en este caso en las anteriores intervenciones, la decisión que ustedes deben de asumir respetando escrupulosamente los efectos, en este caso, o la decisión asumida por el Tribunal Constitucional, obviamente al haberse identificado una afectación al principio de imputación necesaria para los coimputados por estos hechos opresivos, no va a ser otra sino que tener que retrotraer el proceso para que se subsane de manera debida, porque si se extirpan estos hechos, insisto, hechos que no solamente son para el señor Clipper, y el fiscal lo sabe, se los atribuyó sorpresivamente a los demás, porque los está estableciendo en pluralidad de agentes como coimputados. Por tanto, hacer estos hechos una vez más devienen en la necesidad de retrotraer el proceso, declarar la nulidad de estos y que se corrija de manera inmediata de cara a no seguir afectándose los derechos fundamentales de estas personas. Asumir lo contrario nos llevaría a una sola consecuencia: tener pluralidad de procesos en paralelos por el mismo hecho, por la misma imputación fáctica en distintos órganos jurisdiccionales, en distintos estadios procesales,
lo que obviamente va a generar incertidumbre jurídica y vulneración de derechos fundamentales. Por esas consideraciones, señor magistrado, en la línea de lo que se acaba de mencionar, esta defensa se une a la petición antes esbozada y solicita se sirva en condición de establecer el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 2803-2023 habeas corpus, se extienda a los más coimputados a fin de no seguir generando indefensión y condiciones que pudieran acarrear a futuro la nulidad procesal. Muchas gracias. Lo dije para el caso del acusado José Klimper, y lo repito para los 12 acusados solicitantes, encabezados estos por la acusada Keiko Fujimori. Saludo a los abogados defensores que hayan sincerado sus posiciones en este juicio. ¿Por qué? Porque hay que preguntarnos qué es lo que están solicitando los acusados. Lo que solicitan es la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que favorece al aún acusado José Klimper Ackerman. Es decir, los acusados encabezados por Keiko Fujimori le solicitan a ustedes, magistradas y magistrados, que ustedes anulen este juicio. Entonces, el punto de controversia de la digna Corte especializada de cara a lo que va a significar la historia de la lucha contra la criminalidad organizada es: ¿van a ser ustedes extensivo los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional para anular este juzgamiento? Entonces, formulo la siguiente pregunta, consecuentemente. ¿Ustedes están en la facultad legal de anular este juicio? Y lo repito, no. Reviso el Código Procesal Penal, no encuentro un amparo legal. Por lo tanto, descartado el argumento que exista una previsión legal, lo que consecuentemente tenemos que señalar es cuál es la facultad que tienen ustedes de accionar en relación a las 12 peticiones. Y lo digo por un aspecto que es trascendental. El juicio de rendición de cuentas que nuestra nación nos demandará a los operadores de justicia en esta coyuntura. Entonces, la facultad de ustedes, magistradas y magistrados, es aplicar esa sentencia del Tribunal Constitucional, la 2803-2023, en sus propios términos. Lo dije anteriormente, su marco de actuación está regulado en el inciso 1 del artículo 27 del Código Procesal Constitucional. Es decir, ustedes deben velar porque la sentencia se cumpla según sus propios términos, pero actuando con la prudencia e imperatividad que las circunstancias del caso impongan. Por eso es que he pedido, y lo repito, a ustedes, magistradas y magistrados, que actúen con esa prudencia e imperatividad que exige el caso. ¿Por qué? Primera razón, prudencia. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional que favorece a José Klimper no establece un criterio vinculante para los otros acusados. Formulo entonces la siguiente pregunta. ¿El Tribunal Constitucional tuvo la facultad en su sentencia de establecer un criterio vinculante para los otros acusados? La respuesta es sí. Y una muestra es, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 5811-2015, proceso de habeas corpus, Lima, que favoreció a Nadine Heredia Alarcón. Los invito a que lean el fundamento 51 de la referida sentencia. En ella, el Tribunal Constitucional de aquel entonces señala
que, primero, el Tribunal Constitucional puede calificar una situación como inconstitucional. Segundo, señalar a partir de esa situación que no solamente afecta al demandante, sino a todos los que se encuentran en esa misma situación. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional en esa sentencia extiende los efectos de su sentencia a otros sujetos que no hayan sido parte del proceso constitucional. Y segundo, que revisen las resoluciones del juez de la etapa intermedia. Por eso preguntaba, ¿cuál es la previsión legal para habilitarlos a ustedes a anular un juicio por interpretación? Consecuentemente, en lo que respecta a la justicia ordinaria, precluyó la evaluación de la congruencia procesal como cuestiones de forma del control de la acusación. Tercera razón y última. Los abogados, en especial de Jaime Yoshiyama, señaló que ustedes no pueden extirpar del juicio a José Klimper sin declarar la nulidad de todo el juicio. Entonces, voy a utilizar este término que lo ha introducido en el debate dicho abogado. Con la siguiente pregunta. ¿Ustedes pueden extirpar a José Klimper del juicio y continuar el juicio con los otros acusados? Sí, la respuesta es sí. Pongo el siguiente ejemplo. Estamos 6 de enero del 2025 y se han llevado 4 meses y 17 días de juzgamiento, en el cual han declarado 37 testigos, luego de que ustedes extirparan a los acusados por el delito de obstrucción a la justicia. Es decir, no es cierto que no se pueda continuar el juicio oral porque se afectaría el principio de unidad subjetiva y objetiva. Entonces, sí es constitucional y sí es legal llevar el juzgamiento y pondremos un ejemplo de que se puede llevar a cabo el juzgamiento de los acusados con extirpación de José Klimper Ackerman. Primero, porque hay que responder la pregunta, ¿cuál es el objeto del juzgamiento? Recurso de casación 506-2020 ICA, ponente César San Martín Castro. Es el esclarecimiento de la verdad sobre unos concretos hechos delictivos y una concreta imputación de su comisión a una persona determinada. Ello en atención a los intereses públicos superiores que integran el proceso penal. Entonces, las defensas encabezadas por Keiko Fujimori le están diciendo a ustedes que no se puede llevar el juicio sin José Klimper Ackerman. Miren ustedes, con todo respeto lo digo, esa alegación que formulan las defensas no es nueva para casos de lucha contra la criminalidad. Lo mismo alegaba el condenado Alexander Curi Bumachar. Intraneus, quien buscó anular su condena y juicios de primera y segunda instancia ante el Tribunal Constitucional, alegando que se llevó su juzgamiento sin que se llevara a juicio al extraneus. Los invito a que puedan leer la sentencia del Tribunal Constitucional 132-2022, proceso de habeas corpus, Lima, del 23 de agosto del 2023. Sentencia que es firmada por Morales Sarabia, Gutiérrez Tixe, Jaro Monteagudo, Valdés Ochoa y el ponente Morales Sarabia, que coincidentemente son los mismos magistrados de la sentencia que favorece a José Klimper.
¿Y qué es lo que resolvieron dichos magistrados? Declarar improcedente la demanda de habeas corpus para el condenado Alexander Curi Humachar. Textualmente, ¿qué alegaba el referido condenado Curi? Ustedes lo podrán encontrar. Indicaba lo siguiente: alegaba que se emitió una sentencia política que lo condenó solo por el hecho de ser alcalde, respecto de un delito que requería la participación de 2 o más personas y bajo la subjetividad de que se habría concertado con terceros, refiriendo que al término del juzgamiento se incorporó hechos distintos y a terceras personas llamadas extraneus, las mismas que no fueron instruidas ni acusadas al proceso. Concluyo. Es decir, que esta sentencia del Tribunal Constitucional que favorece a José Klimper Ackerman seguramente va a ser recordada como aquellas sentencias del Tribunal Constitucional que he mencionado anteriormente, que favorecieron a Margarita Toledo o a Walter Chancón Málaga, a quienes los extirparon de sus procesos penales. Este Tribunal Constitucional ha extirpado del juicio del caso Cocteles a José Klimper Ackerman, como ocurrió anteriormente con estas otras 2 personas mencionadas. Es por eso que pido a ustedes, magistradas y magistrado, nuevamente, no que sean jueces activistas, solamente que defiendan su independencia judicial, es decir, de aplicar el derecho al caso concreto, es decir, que los efectos de la presente sentencia del Tribunal Constitucional de habeas corpus tenga esos efectos particulares en José Klimper Ackerman, pero no para los otros acusados, porque en buena cuenta lo que le están pidiendo a ustedes, los otros acusados, es que ustedes modifiquen la decisión y los fundamentos del propio Tribunal Constitucional.